Buenas tardes a todos, buenas noches a los que están en Europa. Bienvenidos a Cafecito con Masha. ¡Qué emoción! Estoy súper contenta por la entrevista del día de hoy. Tenemos a unos grandes patinadores que la verdad me enorgullece entrevistar. Muchos de ustedes no sabrán, pero aunque yo nací en México, toda mi familia es de España. Entonces, la verdad es que me llega mucho al corazón esta entrevista, porque claro que cuando vemos españoles logrando todo, wow, la verdad sí nos emociona bastante. Antes que nada, amigos, quiero pedirles por favor que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Síganme en todas mis redes sociales para que se enteren de absolutamente todo lo que está sucediendo en Cafecito con Masha. Recuerden que estoy teniendo entrevistas semanales, también estoy teniendo videos contándoles todas las noticias del patinaje sobre hielo, absolutamente todo, y en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, estoy publicando absolutamente todo para que estén súper al tanto. Y también quiero invitarlos a meterse a la página Golden Skate. Ahí van a encontrar todas las noticias del patinaje, van a encontrar el foro de discusión para platicar con más aficionados del patinaje sobre hielo como ustedes. La verdad es que esa página tiene absolutamente todo lo que están buscando. Y quiero recordarles que si quieren que haga alguna pregunta o algún comentario al final de la entrevista a nuestros invitados, por favor, no dejen de utilizar el super chat. Gracias a estos donativos que ustedes hacen a este canal, hemos crecido tanto como hasta el momento. Entonces, bueno, amigos, no los quiero dejar esperando más tiempo por esta gran entrevista y quiero presentarles a Laura Barquero y Marco Sandrón de España. Hola. ¿Cómo están, amigos? Necesito que se junten un poquito más. Marco, ¿no te vemos? Ahí estás. Perfecto, muchas gracias por estar aquí, estoy súper contenta por esta entrevista. Como comentaba, muy emocionada, aunque soy mexicana, también soy española y la verdad, yo lloré en el fin de semana de Bacon Trophy cuando los vi todos emocionados. Qué orgullo para España todo lo que están logrando. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias, estamos contentísimos y aunque ya haya pasado como casi una semana, nos cuesta creerlo, lo que hemos conseguido. Así que, bueno, no podemos estar más contentos. No, claro, estas cosas como que no, uno no las asimila luego, ¿no? Como que necesitas un tiempo Claro. para entender la situación. Entonces, bueno, pues muy bonito. Y antes de que entremos ya en materia platicando de todo lo que viene, porque para ustedes viene ahora una temporada llena de emociones y de muchas cosas, quiero platicar literal desde el principio. Y cuéntame un poquito, a ver, Laura, vamos a empezar contigo. Los dos empezaron en patinaje individual. Y tú, Laura, incluso competiste en competencias Junior Grand Prix. Quiero saber cómo fue tu carrera en individual y después cómo fue que decidiste cambiarte a parejas. Bueno, pues yo empecé a patinar a los 5 años. Empecé en Madrid, yo soy de Madrid, nací allí. Y empecé a patinar con mis primas porque la pista estaba al lado de mi casa y yo, bueno, desde que era muy pequeña, pues me encantaban todos los deportes y era una niña como muy activa. Y nada, bueno, empecé así, pues como un hobby con mis primas y poco a poco, pues mis entrenadoras fueron viendo que se me iba dando cada vez mejor y que tenía buenas habilidades para el patinaje y empecé a hacer como más horas, además me gustaba un montón, disfrutaba mucho patinando y así es como empecé poco a poco y empecé a hacer competiciones nacionales, campeonatos de España, poco a poco empecé a salir fuera también y a hacer mis primeras competiciones internacionales y luego sí hice un Junior Grand Prix en Tallinn. Y bueno, hace 4 años y medio es cuando me fui a Italia a hacer parejas, porque siempre me había llamado mucho la atención las parejas y ya había practicado alguna vez pues algún elemento de parejas y bueno, sí, no sé, me gustaba mucho. Entonces fui a hacer una prueba hace 4 años y medio a Bérgamo y desde ahí pues me he quedado y ya estoy enamorada de las parejas y me encanta. Es que además tú eres chiquita, ¿verdad? También, eres muy pequeñita. Sí, bueno, sí, tengo 19 años. Pero de estatura, Ah, sí, pues, sí, bueno, unos 60.
Mido. Sí, pues sí, sí, estás perfecta para las parejas. La verdad es muy divertido. Es de valientes. Yo patiné parejas un tiempo, hace mucho, y sí es de valientes. Sí, sí, Pero sí es siempre me lo dice. sí, sí, sí. La verdad, como ya hemos visto y todo el mundo sabemos, en las parejas son los peores golpes, pero es la disciplina más espectacular. Así que tiene de lo bueno y de lo malo, ¿no? Todo muy bonito. Y en tu caso, Marco, tú eres de Italia. Sí, ¿De qué parte de Italia? yo, yo soy del norte de Italia, de Bolzano. Es una ciudad pequeña en el nordeste de Italia. Qué bonito. Y cuéntame, tú también patinabas individual un tiempo y después lo Sí, mismo, ¿no? Después de haber patinado individual, también decidiste cambiarte a parejas. En tu caso, ¿por qué fue que te cambiaste? yo he patinado hasta 19 años en individual, pero después he decidido de cambiar porque yo quería probar algo diferente y la pareja me gustaba mucho porque hay muchos elementos diferentes y hay mucha variedad. Y por esto he hablado con mis entrenadores y he preguntado si podría hacer una prueba en pareja con una chica. Y me ha gustado un montón y desde ahí he decidido de hacer pareja. Bueno, obviamente ustedes empezaron con otras parejas antes y estuvieron compitiendo un tiempo, digamos, breve tiempo con cada pareja, pero sí tuvieron parejas anteriormente, hasta que en realidad ustedes empezaron a patinar juntos en 2020. Estoy bien, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Sí, en 2020. el verano. ¿Ustedes supieron desde el inicio que había una química especial? Sí. Sí. ¿Qué sintieron cuando ustedes probaron patinar juntos la primera vez? ¿Qué fue lo que experimentaron? Pues, a ver, yo creo que nosotros ya nos conocíamos desde antes y yo he cuidado mucho, ya que tenemos mucha química, mucha confianza, además, como que hay mucha comunicación entre nosotros y eso nos ha beneficiado para, bueno, en los entrenamientos y para avanzar mucho. Oh, y bueno, ustedes apenas acaban de debutar internacionalmente, en realidad, ahora en Lombardía Trophy, en septiembre. En realidad llevan solamente juntos dos competencias a nivel internacional. Ya desde Lombardía Sí. veíamos esta química especial, ya veíamos un nivel muy alto de patinaje. Y bueno, por supuesto, después de Lombardía llegan a Nebelhorn buscando esta plaza olímpica para España, haciendo unos programas espectaculares que déjenme les digo que se vio una magia diferente. Normalmente estamos Gracias. acostumbrados, de verdad, lo digo con mucha sinceridad, estamos acostumbrados a ver, digamos, la conexión entre las parejas, pero ustedes tenían una vibra muy diferente en Nebelhorn. Se veía como la magia, se veían las ganas y el hambre de conseguir esa plaza olímpica. Y obviamente llega este momento divino, hermoso, en el cual se enteran que tuvieron el puntaje. Y claro, la emoción de Laura fue evidente, ¿verdad? Las lágrimas, la Sí, yo creo emoción. que se ha visto. ¿Qué sintieron en ese momento, sabiendo que se habían convertido en ese momento, habían hecho historia para España y se habían convertido en la primera pareja en España en lograr clasificar para unos Juegos Olímpicos? Bueno, yo no me lo podría creer y miraba a la cara de Laura porque la veía que estaba tan feliz y yo en este momento no había realizado, no había, no me había dado cuenta y no sé, no me lo podría creer y miraba la cara de Laura porque ella sí, no sé. Sí se notaba, Marco, sí se notaba, como que decías, ¿qué está pasando? ¿Qué me Sí, perdí? sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que no entiendo. Yo, pues creo que después de tanto tiempo trabajando, todos estos años, bueno, que hemos estado patinando, en el que, o sea, el sueño siempre ha sido esto, como ir a las Olimpiadas, seguirlo, creo que ha sido súper bonito y pues al final nos emocionó muchísimo porque
es lo que veníamos buscando y aunque, bueno, sabíamos que era muy, muy difícil, pues lo que digo, saber que lo conseguimos, pues fue increíble. Mira, ahora. Justo ese Ahora, momento. Marco nada más respiró como diciendo, ¡ah, por fin! Sí, 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 sí. Eso. No, fue un momento muy bonito. La verdad es que yo creo, y no hablo solamente por los españoles, hablo en general por la gente de todo el mundo. Yo creo que a todo el mundo le emocionó ver esto porque hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo España ha ido creciendo en el deporte. Primero con Javier Fernández, que fue el que le abrió la puerta a todos, y de ahí cómo han ido creciendo, ¿no? Ahora ya tienen una delegación muy fuerte y el ver este tipo de logros para España, bueno, es una maravilla de verdad. Y quiero preguntarles, ¿ustedes creen que si hubieran seguido compitiendo en individual, cada quien representando a su país, hubieran logrado este sueño o hubiera sido más difícil? Bueno, yo creo que no. Es más sí, complicado. yo también. Fíjense, las cosas del destino. Creo que fue una Sí, súper buena decisión el hecho de haberse cambiado a parejas, pero además el hecho de que se hayan encontrado ustedes, ¿no? Esas sí, pequeñas posibilidades y esas pequeñas oportunidades en la vida que los llevan a lograr este sueño. Ahora tú, Marco, todavía no tienes la nacionalidad española. ¿Qué falta que se tiene ahora, que hacer en trámites? sí. Ahora la federación, el gobierno, el Consejo Superior de Deporte están trabajando por mí para hacer todos los papeles y para que yo pueda ser español. Ah, qué maravilla. Entonces, todo estará a tiempo para Beijing. Esperemos. Ojalá que sí. Digo, afortunadamente luego en este tipo de eventos las federaciones llegan a trabajar muy rápido porque, pues claro, quieren a estos patinadores que compitan por su país, ¿no? Entonces esperemos que trabajen lo más Sí. rápido posible para que todo salga bien. ¿Qué viene de aquí a Beijing? Obviamente son meses de muchísima preparación. ¿Cómo van a estar dividiendo sus tiempos de entrenamiento? Bueno, pues ahora el objetivo es seguir trabajando, seguir mejorando los programas, que bueno, obviamente hay muchas cosas que mejorar. Ahora, antes del Campeonato de España, que será en diciembre, haremos algunas competiciones internacionales como, bueno, la semana que viene tenemos ya el Finlandia Trophy, luego iremos a Niza y bueno, tendremos otras competiciones. Luego, como he dicho, en diciembre el Campeonato de España, luego en enero el Campeonato de Europa, en febrero las Olimpiadas y en marzo el Mundial, así que tenemos una temporada llena y muy Llena. emocionante. ¡Qué emoción! Ahora, Sí. ustedes ahora ya más o menos vieron en estas dos competencias, más o menos vieron cómo están sus puntajes. Que debo decir, estaba viendo ahora sus puntajes que tuvieron en el último Nacional de España, hacia, digamos, cómo cambió su puntaje hacia Lombardía Trophy y esta competencia de Nebelhorn, subió muchísimo, subieron como 30 puntos, más o menos, Sí. ¿no? Sí, subieron mucho. Ahora, ustedes ya más o menos ven cómo los están calificando, en qué cosas tienen que trabajar para seguir mejorando durante toda esta temporada. Sí. Yo creo que tenemos que trabajar en todos los elementos, en particular en los elevados y también en todos los elementos que tienen niveles, porque no hemos cogido todos los niveles como el máximo nivel. Y creo que para una competición como las Olimpiadas o el Europeo o el Mundial, tenemos que estar seguros de todos los niveles. Y también la parte artística es muy importante y como has dicho, como tú has dicho antes, es menos de un año que estamos juntos y claro que tenemos que trabajar la parte artística para ser más guapos, más bonitos. Entiendo, Sí, entiendo. y yo creo que también la calidad en los elementos, porque una cosa es hacer los elementos fuera del programa, en los entrenamientos, Claro. y otra cosa es como en el programa, el conjunto,
al final yo creo que es muy diferente y también las competiciones. Entonces, llevar esos elementos que hacemos fuera en el entrenamiento a las competiciones y hacerlos cada vez mejor para tener más confianza. ¿Cuántas Yo horas creo que estarán entrenando ahora? 7 horas al sí. día, 6 días a la semana. ¡Wow! Sí, viene una temporada con mucho trabajo. Bueno, estoy segura que Sí. iremos viendo esa mejoría poco a poco. Digo, si llevan tan poquito tiempo patinando, de verdad es de reconocer. Con un año patinando juntos, estos logros de verdad es aplaudible porque no es fácil, sobre todo en patinaje individual, en patinaje de parejas, no es fácil acoplarse a alguien nuevo cuando patinan diferente, los levantamientos, los molinetes, todo cambia, ¿no? Entonces han hecho un gran trabajo y ahora, bueno, pues simplemente viene una temporada de más acople, más trabajo, fortalecer, reforzar y demás para que puedan llegar perfectos a las Olimpiadas y que podamos ver esos programas que además están hermosos los dos. Gracias. Ya ven que acaban de anunciar ahora que en los Juegos Olímpicos solamente se permitirá audiencia que viva dentro de China. Es decir, no podrán acompañarlos sus familiares y no es obviamente la expectativa cuando son los primeros olímpicos, ¿no? Bueno, los olímpicos que sean, no es la expectativa de nadie, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo creen que vaya a ser su primera experiencia olímpica? Esta noticia nos ha dejado un poco shock, porque la verdad que nos hubiera gustado que nuestras familias hubieran estado ahí viéndonos en directo, apoyándonos. Claro. Pero bueno, por otro lado también lo entendemos, no estamos en una situación normal y la salud al final es lo primero. Entonces, bueno, somos conscientes de que tiene que ser así. Igualmente nuestras familias y nuestros amigos nos estarán apoyando desde casa y bueno, no pasa nada. Esperemos que sigan trabajando y ya para los próximos Juegos Olímpicos, pues ya la situación sea diferente y ahora sí sus familiares los puedan ir a ver, pero seguramente a pesar de todas las restricciones será una muy bonita experiencia el poder ir representando a España, ya me imagino en ese momento en el que estén en la ceremonia de inauguración con la bandera de España, llorando de la emoción, todos estaremos llorando, así que todo va a estar muy bonito. Seguramente todo saldrá muy bien. Y por aquí tenemos un par de preguntitas que nos hace la audiencia. ¿Cuáles son las expectativas para Beijing? Bueno, las expectativas son hacer bien, hacer una buena impresión y dar nuestro máximo en la competición. ¿Tienen algún puntaje en mente o no están pensando en eso? No, nosotros no pensamos nunca los puntajes, las puntuaciones, porque algunas veces no es como que puede hacer el máximo, pero la puntuación no es como piensas y la Cierto. puntuación es siempre como subjetiva. Total. Sí, es como que no depende tanto de nosotros. Sí. Nosotros nos esforzamos en dar lo mejor de nosotros, seguir trabajando y bueno, al final las cosas y los resultados vienen solos. Hacer lo más limpio que puedan. Queremos hacer a España orgullosa de nosotros. Ya están muy orgullosos. Simplemente es un poquito más, porque toda España ya los ama. Y preguntan, ¿quién es su ídolo en el patinaje? Bueno, mi ídolo desde que era muy pequeña siempre ha sido Javier Fernández. Bueno, es mi ídolo tanto como patinador como persona porque, o sea, después de todo lo que ha hecho, todo lo que ha conseguido en el patinaje y todo lo que ha hecho por España, yo creo que es una persona muy, muy humilde y creo que eso es lo más importante que puede tener una persona y además llegando a este nivel, sí, yo le admiro mucho, le admiramos mucho. Sí, le admiramos. Es maravilloso. Ay, chicos, pues muchas gracias. Aquí tenemos comentarios apoyando mucho en el chat. Todo el mundo está diciendo justamente que ese momento en el Kiss and Cry es súper emocional.
La verdad, sí lo es. Yo tenía muchísimas ganas de entrevistarlos justamente por esto, porque, como les digo, hemos visto cómo España ha salido desde abajo y de Sí. verdad cada vez logran más cosas. Ahora tienen un equipo muy fuerte y ya están peleando en las grandes ligas, ¿no? El hecho de ya tener un equipo completo que pueda competir en Juegos Olímpicos es maravilloso y esto pinta muy bien. O sea, ustedes son los pioneros ahora en las parejas en España y pues serán el ejemplo de muchas otras generaciones que puedan llegar eventualmente a los Juegos Olímpicos. Y así como hoy en día ustedes están hablando de Javier Fernández, en algún momento alguien va a estar hablando de ustedes, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad y un gran orgullo. Esperemos. Sí. De verdad que sí. Han hecho un gran trabajo y yo de verdad les deseo que tengan una temporada maravillosa. Espero que más adelante en esta temporada, antes de los Juegos Olímpicos, tengamos la oportunidad de volver a platicar para ver cómo se sienten preparados ya más cerca de la fecha. Y bueno, pues aquí Sí. tienen todo nuestro apoyo. En México, no saben, todo el mundo los ama. Entonces tienen el apoyo de los Oh, mexicanos y el gracias. apoyo del mundo entero. Así que chicos, les deseo todo el éxito del mundo en esta temporada, que todo salga maravilloso, que sigan construyendo más sueños y logrando todo lo que quieran. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo pronto para que en esos Juegos Olímpicos todo salga maravilloso. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que se conectaron. Les mando un abrazo y mucho éxito. Cuídense mucho. Adiós. Bye, bye.